¿Cómo es posible que una civilización surgida hace más de 6.000 años conociera la existencia de planetas que nosotros solo descubrimos en el siglo XVIII? ¿Cómo pudieron calcular con precisión milimétrica la duración del año terrestre, el ciclo lunar y la órbita de cuerpos celestes que ni siquiera podían ver a simple vista? ¿Y si te dijera que en tablillas de arcilla enterradas bajo las arenas de Mesopotamia se esconden conocimientos que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender? Sumeria. El nombre resuena como un eco desde las profundidades del tiempo. Una civilización que emergió aparentemente de la nada en el sur de lo que hoy conocemos como Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, y que en apenas unos siglos desarrolló absolutamente todo lo que define a una sociedad avanzada: escritura, matemáticas, astronomía, medicina, leyes, arquitectura monumental y una cosmología tan compleja que todavía hoy genera más preguntas que respuestas. Nos han enseñado que la civilización humana evolucionó lentamente, paso a paso, desde las primeras aldeas agrícolas hasta los grandes imperios. Nos han dicho que el conocimiento se acumula generación tras generación, que cada avance tecnológico es el resultado natural del anterior. Pero Sumeria no encaja en ese modelo. Sumeria aparece en el registro histórico como un relámpago en medio de la noche, completamente formada, con todos sus sistemas funcionando a la perfección, como si alguien hubiera pulsado un interruptor y de pronto existiera una civilización completa donde antes solo había tribus nómadas. Y eso, precisamente eso, es lo que vamos a explorar hoy. Analizaremos tablillas que describen el sistema solar con una precisión imposible para su época. Examinaremos textos médicos que mencionan procedimientos quirúrgicos que no se redescubrieron hasta hace apenas 200 años. Estudiaremos la lista de reyes sumerios, un documento que habla de gobernantes que reinaron durante decenas de miles de años antes del gran diluvio. Y nos adentraremos en sus mitos, porque quizás esos relatos que hemos descartado como fantasías primitivas contengan verdades que todavía no estamos preparados para aceptar. Hola, y bienvenidos a un nuevo viaje por los misterios de nuestra tierra, donde exploramos los rincones más oscuros de la historia oficial, donde cuestionamos las versiones aceptadas y donde buscamos las grietas en el relato que nos han contado desde que éramos niños. Este es el espacio donde la curiosidad no tiene límites y donde cada pregunta abre la puerta a un universo de posibilidades. Relájate y abre tu mente, porque lo que vamos a descubrir esta noche desafía no solo la lógica convencional, sino todo lo que creías saber sobre los orígenes de nuestra civilización. Ponte cómodo, ajusta el volumen, deja que mi voz te guíe a través de las arenas del tiempo, mientras retrocedemos 6 milenios hasta las ciudades de Ur, Uruk, Eridu y Nippur, donde todo comenzó. Si te apasiona cuestionar la realidad establecida y explorar las fronteras del conocimiento humano, considera suscribirte para acompañarnos en este y muchos otros viajes hacia lo desconocido. Ahora, déjame llevarte al principio, al verdadero principio. La historia oficial nos cuenta que la civilización sumeria surgió aproximadamente en el cuarto milenio antes de nuestra era, alrededor del año 3800 antes de Cristo. Según los libros de texto, los sumerios fueron un pueblo que se asentó en la llanura aluvial entre el Tigris y el Éufrates. Desarrolló técnicas de irrigación para cultivar la tierra fértil pero seca, y gradualmente fue construyendo ciudades, desarrollando un sistema de escritura
y estableciendo las bases de todo lo que vendría después. Es una historia bonita, ordenada, lógica. El problema es que no tiene sentido, porque cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en Mesopotamia, a mediados del siglo XIX, esperaban encontrar los vestigios de una sociedad primitiva, los primeros pasos vacilantes de la humanidad hacia la civilización. Lo que encontraron los dejó completamente desconcertados. En lugar de herramientas rudimentarias, descubrieron instrumentos de precisión. En lugar de pinturas rupestres, hallaron miles de tablillas cubiertas con un sistema de escritura sofisticado que codificaba información sobre contratos comerciales, tratados legales, observaciones astronómicas, procedimientos médicos y complejas narrativas mitológicas. En lugar de chozas de barro, encontraron los cimientos de ciudades planificadas con calles rectas, sistemas de alcantarillado, templos monumentales y palacios que rivalizaban con cualquier construcción posterior. Y aquí es donde aparece la primera grieta en el relato. Verás, cuando una civilización se desarrolla de forma natural, siempre podemos rastrear su evolución. Encontramos los intentos fallidos, los prototipos imperfectos, las versiones primitivas de las tecnologías posteriores. En Egipto, por ejemplo, podemos ver cómo las mastabas evolucionaron hacia las pirámides escalonadas y finalmente hacia las pirámides de caras lisas. Hay un proceso, una curva de aprendizaje visible en el registro arqueológico. Con Sumeria no ocurre nada de eso. La escritura cuneiforme aparece ya completamente desarrollada, con cientos de signos y una gramática establecida. No hay evidencia de una fase de experimentación, de un período donde los símbolos fueran más simples o menos definidos. Es como si alguien hubiera llegado un día con el sistema completo y lo hubiera implementado de golpe. Lo mismo ocurre con sus conocimientos astronómicos. Los sumerios no solo sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, un dato que Occidente no redescubrió hasta Copérnico en el siglo XVI. También conocían la existencia de Urano y Neptuno, planetas que son absolutamente invisibles a simple vista y que nosotros no descubrimos hasta 1781 y 1846 respectivamente. Piénsalo un momento. Estamos hablando de una civilización sin telescopios, sin instrumentos ópticos de ningún tipo, que de alguna manera sabía que más allá de Saturno había otros cuerpos celestes orbitando el Sol. ¿Cómo es eso posible? La explicación oficial es que los sumerios eran observadores muy pacientes y que a lo largo de generaciones fueron acumulando datos que les permitieron deducir la existencia de estos planetas por sus efectos gravitacionales sobre los cuerpos visibles. Es una teoría elegante, pero tiene un problema fundamental. Requiere un nivel de matemáticas y física que los propios expertos reconocen que los sumerios no deberían haber tenido. Y sin embargo, ahí están los datos, grabados en piedra, esperando a que alguien tenga el valor de preguntarse qué significan realmente. Pero vayamos más profundo, porque la astronomía es solo la punta del iceberg. En 1983, un equipo de arqueólogos alemanes, excavando en la antigua ciudad de Nippur, descubrió una colección de tablillas que revolucionó nuestra comprensión de la medicina sumeria. Lo que encontraron fue nada menos que un manual quirúrgico detallado que describía procedimientos para tratar cataratas, extraer tumores, reducir fracturas complejas y realizar lo que solo puede describirse como cirugía cerebral. El texto, conocido hoy como el Manual de Diagnóstico y Pronóstico, contiene descripciones anatómicas de una precisión extraordinaria.
Los sumerios conocían la función del hígado, el bazo y los riñones. Sabían que el corazón bombeaba sangre a través del cuerpo, un hecho que la medicina occidental no confirmó hasta que William Harvey publicó sus hallazgos en 1628, más de 4000 años después. Pero lo verdaderamente perturbador no es lo que sabían, sino cómo lo sabían. Porque para obtener ese conocimiento anatómico, alguien tuvo que realizar disecciones sistemáticas del cuerpo humano. Alguien tuvo que abrir cadáveres, examinar órganos, trazar conexiones entre estructuras y funciones. Eso requiere no solo conocimiento técnico, sino una mentalidad científica, un enfoque metodológico que supuestamente no existió hasta la Grecia clásica, 2000 años más tarde. Los textos médicos sumerios mencionan más de 250 tipos de plantas medicinales, clasificadas por sus efectos terapéuticos. Describen la preparación de ungüentos, tinturas y cataplasmas con una precisión que cualquier farmacéutico moderno reconocería. Y lo más fascinante, muchas de esas recetas han sido probadas por investigadores contemporáneos y resultan ser efectivas. ¿Cómo desarrollaron este conocimiento? La historia oficial sugiere que fue mediante siglos de prueba y error, pero eso no explica la sofisticación sistemática de sus tratados. No explica cómo pasaron de no tener nada a tener todo en un período de tiempo históricamente insignificante. La tesis que quiero proponerte esta noche es incómoda, pero inevitable. O bien los sumerios fueron los seres humanos más brillantes que jamás hayan existido, capaces de desarrollar en unas pocas generaciones lo que a otras culturas les llevó milenios. O bien recibieron su conocimiento de alguna fuente externa que todavía no comprendemos completamente. Y antes de que descartes esta idea como fantasía, déjame presentarte las evidencias. Comenzaremos con lo físico, con lo que podemos tocar, medir y verificar. En el Museo Británico de Londres, en una vitrina que la mayoría de los visitantes ignora, hay un pequeño objeto cilíndrico conocido como el sello de BA 243. Es un sello acadio, heredero directo de la tradición sumeria, que data aproximadamente del tercer milenio antes de nuestra era. Y lo que representa ha generado un debate que dura ya más de 40 años. El sello muestra lo que claramente es el sistema solar. En el centro hay una estrella grande, obviamente, el Sol. A su alrededor, dispuestos en órbitas concéntricas, hay 11 cuerpos celestes. 11, no 9. Y los tamaños relativos de estos cuerpos coinciden con una precisión inquietante con los tamaños reales de los planetas de nuestro sistema solar. Pero hay más. Entre Marte y Júpiter, donde hoy existe el cinturón de asteroides, el sello muestra un planeta que los textos sumerios llamaban Tiamat, y que según sus relatos fue destruido en una catástrofe cósmica hace eones. Durante décadas, la ciencia moderna descartó esta idea como mitología primitiva, pero en los últimos años, la hipótesis de un quinto planeta rocoso que existió entre Marte y Júpiter y que fue destruido por algún tipo de colisión cósmica ha ganado credibilidad en círculos astronómicos. La distribución de los asteroides, su composición química y sus órbitas sugieren que efectivamente podrían ser los restos de un cuerpo planetario desintegrado. ¿Cómo podían saber esto los sumerios? ¿Cómo podían representar algo que ocurrió, si ocurrió, hace millones de años, mucho antes de que existiera ningún ser humano para presenciarlo? La única respuesta que tiene sentido es que alguien se lo contó. Alguien que estuvo allí o que tenía acceso a registros de aquella época. Y eso nos lleva directamente
a los Anunnaki. En los textos sumerios, los Anunnaki son descritos como los dioses que descendieron del cielo y crearon a la humanidad. La palabra misma significa literalmente aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No son entidades abstractas ni fuerzas de la naturaleza personificadas. Son seres concretos, con nombres, personalidades, conflictos y motivaciones claramente definidas. Según las tablillas, los Anunnaki llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, procedentes de un planeta llamado Nibiru, que orbita nuestro Sol en una elipse muy alargada, entrando en el sistema solar interior solo una vez cada 3.600 años. Vinieron buscando oro, un metal que necesitaban para proteger la atmósfera deteriorada de su mundo natal. Al principio, los propios Anunnaki trabajaban en las minas, pero después de miles de años se rebelaron contra las condiciones laborales. La solución que encontraron fue crear una especie trabajadora mezclando su propio material genético con el de los homínidos que ya existían en la Tierra. Ese experimento genético, según los textos sumerios, dio origen al ser humano moderno. Sé lo que estás pensando. Suena a ciencia ficción, a fantasía, a delirio de teóricos de la conspiración. Pero antes de rechazarlo, considera esto. Los sumerios no tenían ningún motivo para inventar una historia así. No les beneficiaba en nada afirmar que habían sido creados como esclavos para seres superiores. De hecho, es una narrativa bastante humillante si lo piensas bien. Las culturas antiguas típicamente se presentaban a sí mismas como los elegidos de los dioses, los favoritos del cielo, el centro del universo. Los sumerios, en cambio, se describían como criaturas diseñadas para servir, para trabajar, para liberar a sus creadores de las tareas pesadas. Es una historia extrañamente honesta para ser una invención. Y hay otro detalle que resulta difícil de ignorar. Los textos sumerios describen el proceso de creación humana con términos que, traducidos literalmente, suenan inquietantemente modernos. Hablan de mezclar esencias, de dar forma en recipientes de arcilla, de despertar la chispa de la vida. Son metáforas, sin duda, pero son metáforas que encajan asombrosamente bien con lo que hoy conocemos como ingeniería genética. En una tablilla conocida como el Atrahasis, se describe cómo la diosa Ninmah tomó la esencia de un joven dios Anunnaki y la mezcló con la arcilla de la tierra, colocando luego la mezcla en 14 recipientes de nacimiento. 7 produjeron machos, 7 produjeron hembras, los primeros humanos. Comparemos esto con la fertilización in vitro moderna. Se toma material genético de un donante, se combina con un óvulo, se cultiva en un recipiente controlado y se produce un nuevo ser. Las palabras son diferentes, pero el proceso descrito es esencialmente el mismo. Casualidad, dirán algunos. Interpretación forzada, argumentarán otros. Pero cuando las casualidades se acumulan, cuando las interpretaciones forzadas siguen produciendo coincidencias verificables, llega un momento en que hay que preguntarse si quizás no estamos ante casualidades en absoluto. Pasemos ahora a la segunda categoría de evidencias, aquellas que no dependen de interpretaciones de textos antiguos ni de traducciones controvertidas. Hablemos de la ciencia dura, de los números, de las matemáticas que no mienten aunque la historia lo haga. Los sumerios utilizaban un sistema numérico sexagesimal, es decir, basado en el número 60. A primera vista, esto parece extraño, casi arbitrario. Nosotros usamos el sistema decimal porque tenemos 10 dedos. Es intuitivo, natural. ¿Por qué elegirían el 60 como base de su matemática?
La respuesta revela un nivel de sofisticación que resulta difícil de explicar para una civilización supuestamente primitiva. El número 60 es el número más pequeño que puede dividirse exactamente entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También es divisible por 10, 12, 15, 20 y 30. Esta propiedad lo convierte en una base extraordinariamente práctica para cálculos complejos, especialmente aquellos relacionados con la astronomía y la medición del tiempo. Y aquí viene lo verdaderamente asombroso. Nosotros seguimos usando el sistema sexagesimal sumerio todos los días sin darnos cuenta. Cada vez que miras el reloj, estás utilizando matemáticas sumerias. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Cada vez que mides un ángulo, estás aplicando su sistema. 360 grados en un círculo, 60 minutos de arco en un grado. Estos no son números arbitrarios. Son números que reflejan ciclos astronómicos reales, con una precisión que sigue siendo útil 5.000 años después. Los sumerios no eligieron el 60 por casualidad. Lo eligieron porque entendían profundamente la geometría del cosmos. Pero vayamos más allá de los números abstractos. Hablemos de lo que los sumerios sabían sobre nuestro planeta y su lugar en el universo. En tablillas astronómicas descubiertas en Nínive, la antigua capital asiria que heredó el conocimiento sumerio, los astrónomos mesopotámicos registraron el fenómeno conocido como precesión de los equinoccios. Este es uno de los movimientos más lentos y sutiles de la Tierra, un bamboleo en su eje de rotación que tarda aproximadamente 25.920 años en completar un ciclo completo. Para ponerlo en perspectiva, la precesión es tan lenta que un observador humano apenas notaría un cambio de 1 grado en toda su vida. Detectar este movimiento requiere observaciones astronómicas precisas, mantenidas durante siglos, registros meticulosos que se transmitan de generación en generación, y un marco matemático capaz de procesar datos acumulados durante períodos de tiempo extraordinariamente largos. Los sumerios no solo conocían la precesión, la habían calculado con un margen de error de menos del 1% respecto a las mediciones modernas. Ahora bien, aquí es donde la historia oficial empieza a crujir bajo el peso de sus propias contradicciones. Según el relato académico aceptado, la civilización sumeria floreció durante aproximadamente 2.000 años antes de ser absorbida por los imperios acadio y babilónico. 2.000 años no es tiempo suficiente para observar la precesión de los equinoccios con la precisión que demuestran sus registros. Necesitarías al menos 5.000 años de observaciones continuas, probablemente más, para alcanzar ese nivel de exactitud. Entonces, ¿de dónde sacaron esos datos? Hay 3 posibilidades. La primera es que los sumerios heredaron conocimientos de una civilización anterior que ya no existe, una cultura predecesora de la que no tenemos registros directos, pero que había estado observando los cielos durante milenios antes de que Sumeria siquiera existiera. La segunda posibilidad es que recibieron esta información de una fuente externa, de alguien o algo que ya poseía ese conocimiento y se lo transmitió. La tercera posibilidad es que la cronología oficial está equivocada y la civilización sumeria, o algo equivalente a ella, es mucho más antigua de lo que creemos. Ninguna de estas opciones es compatible con la narrativa histórica convencional. Y sin embargo, los números están ahí, grabados en arcilla, desafiándonos a encontrar una explicación. Pero la precesión es solo el comienzo. Los conocimientos geológicos de los sumerios son igualmente desconcertantes.
En el Enuma Elish, el poema de la creación babilónico, que se basa directamente en textos sumerios anteriores, se describe la formación del sistema solar con un nivel de detalle que ha dejado perplejos a los investigadores modernos. El texto habla de cómo los planetas se formaron a partir de una nube de materia primordial, cómo fueron ordenándose en sus órbitas actuales y cómo la Tierra adquirió su luna después de una colisión cataclísmica. Esta última parte es particularmente interesante. Durante la mayor parte del siglo XX, la ciencia no tenía una explicación satisfactoria para el origen de la Luna. Su tamaño relativo a la Tierra es anómalo comparado con otras lunas del sistema solar. Su composición química es similar, pero no idéntica a la de nuestro planeta. Su órbita tiene características que no encajan con los modelos de formación convencionales. En 1975, un grupo de científicos propuso lo que hoy se conoce como la hipótesis del gran impacto. Según esta teoría, hace aproximadamente 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primitiva. Los escombros de esa colisión eventualmente se fusionaron para formar la Luna. Esta hipótesis, que hoy es la explicación más aceptada para el origen de nuestro satélite, describe un escenario extraordinariamente similar al relatado en el Enuma Elish. El texto sumerio habla de un cuerpo celeste llamado Nibiru, que entró en el sistema solar interior y colisionó con Tiamat, el planeta que existía entre Marte y Júpiter. Una parte de Tiamat fue destruida y se convirtió en el cinturón de asteroides. La otra parte fue arrojada a una nueva órbita y se convirtió en la Tierra, llevando consigo un fragmento que ahora llamamos Luna. Los detalles específicos difieren, por supuesto, pero la estructura básica del relato, un impacto catastrófico que reconfigura el sistema solar interior y da origen a la Tierra tal como la conocemos, es notablemente consistente entre la cosmología sumeria y la astrofísica moderna. ¿Cómo podían saber esto? ¿Cómo podían siquiera imaginar un escenario tan específico sin los instrumentos ni las matemáticas necesarias para deducirlo? La respuesta convencional es que fue una coincidencia extraordinaria, una adivinanza afortunada, nada más que casualidad estadística. Pero cuando sumas la precesión de los equinoccios, el conocimiento de planetas invisibles, la representación precisa del sistema solar y ahora una cosmología que anticipa teorías científicas formuladas milenios después, la explicación de la coincidencia empieza a sonar desesperada. Avancemos ahora hacia un territorio aún más controvertido. Hablemos de la lista de reyes sumerios. Este documento extraordinario fue descubierto en múltiples copias a lo largo de Mesopotamia, lo que indica que era un texto ampliamente conocido y respetado en la antigüedad. Registra los nombres de todos los reyes que gobernaron Sumeria desde el principio de los tiempos hasta el período histórico verificable. La parte final de la lista, la que cubre los últimos 2000 años aproximadamente, es históricamente precisa. Los reyes mencionados, las ciudades donde gobernaron y la duración aproximada de sus reinados coinciden con otros registros arqueológicos. No hay duda de que esta sección es un documento histórico legítimo, pero la primera parte de la lista es algo completamente diferente. Según este texto, antes del diluvio, 8 reyes gobernaron sobre 5 ciudades durante un período combinado de 241.200 años. Sí, has oído bien, más de 200.000 años de historia registrada antes de la inundación, que según los sumerios
borró el mundo antiguo y obligó a la civilización a comenzar de nuevo. Los historiadores modernos descartan esta sección como mitología, como exageración poética, como números simbólicos sin significado literal. Es la explicación más cómoda, sin duda. Pero hay problemas con esta interpretación. Primero, la lista de reyes no es un texto religioso ni un poema épico. Es un documento administrativo, un registro burocrático de sucesión real. No tiene el tono florido ni las estructuras narrativas de la mitología sumeria. Es una lista seca, factual, del tipo que uno esperaría encontrar en un archivo gubernamental. Segundo, los números no son arbitrarios. Cuando los investigadores analizaron las cifras de reinado de los reyes antediluvianos, descubrieron que todas ellas son múltiplos exactos de 3600, el período orbital de Nibiru según los textos sumerios. Esto sugiere que los años mencionados no son años terrestres normales, sino unidades de tiempo basadas en un calendario diferente, posiblemente el calendario del planeta de origen de los Anunnaki. Si dividimos los reinados por 3600, obtenemos números que oscilan entre 8 y 64, duraciones perfectamente razonables para gobernantes de una especie longeva, pero no inmortal. ¿Estoy sugiriendo que debemos tomar la lista de reyes literalmente? No necesariamente. Pero estoy sugiriendo que descartarla completamente como fantasía primitiva podría ser un error. Los sumerios eran meticulosos registradores de información. No tenían ningún motivo para inventar una historia prehistórica elaborada, y los patrones matemáticos en sus números sugieren un sistema coherente que merece investigación seria. Pasemos ahora a la tercera categoría de evidencias, quizás la más fascinante de todas. Hablemos de la memoria colectiva de la humanidad, de los mitos que se repiten en culturas separadas por océanos y milenios, de las historias que nuestros ancestros consideraban tan importantes que las preservaron a través de incontables generaciones. El diluvio. Prácticamente todas las culturas antiguas del mundo tienen un relato del diluvio. Los sumerios lo llamaban el Gran Destructor. Los hebreos lo inmortalizaron en la historia de Noé. Los griegos hablaban de Deucalión, los hindúes de Manu, los chinos de Gunyu, los mayas de Hunapú, los navajos de la Montaña Blanca, los hawaianos de Nu'u. La ubicuidad de este mito es extraordinaria. Culturas que no tuvieron ningún contacto entre sí, separadas por miles de kilómetros y miles de años, todas preservaron recuerdos de una inundación catastrófica que casi exterminó a la humanidad. La explicación escéptica es que las inundaciones locales son comunes en todas partes del mundo y que cada cultura simplemente exageró sus propias experiencias con el tiempo. Es una explicación razonable, pero no explica por qué tantos de estos mitos comparten detalles específicos que van más allá de una simple inundación. En casi todos los relatos hay un personaje elegido que recibe advertencia divina antes del desastre. Este personaje construye algún tipo de embarcación y salva a su familia junto con animales o semillas para repoblar el mundo después. Tras la inundación, la embarcación se posa sobre una montaña y el superviviente ofrece un sacrificio en agradecimiento. La versión sumeria del diluvio, registrada en tablillas que preceden al Génesis bíblico por más de 1000 años, contiene todos estos elementos. El héroe se llama Ziusudra, más tarde conocido como Utnapishtim en la versión babilónica. Recibe advertencia del dios Enki. Construye un barco siguiendo instrucciones divinas precisas, sobrevive a 7 días y 7 noches de tormenta y finalmente desembarca en una montaña
donde ofrece sacrificio a los dioses. Pero la versión sumeria contiene un detalle adicional que las versiones posteriores omiten. Explica por qué ocurrió el diluvio. Según los textos, los Anunnaki sabían que un cataclismo era inminente. Algo relacionado con el paso cercano de Nibiru iba a causar perturbaciones gravitacionales masivas que desencadenarían tsunamis globales. Los dioses decidieron no advertir a la humanidad, permitiendo que la catástrofe eliminara a la especie que ellos mismos habían creado y que se había vuelto demasiado numerosa y ruidosa. Pero Enki, el científico entre los Anunnaki, el dios que había diseñado genéticamente a los primeros humanos, no pudo soportar ver destruida su creación. Así que rompió el juramento de silencio y advirtió a Ziusudra, asegurando que al menos algunos humanos sobrevivieran para repoblar la tierra después del desastre. Es una narrativa sorprendentemente sofisticada para un mito primitivo. No hay buenos y malos absolutos. Hay política, hay debate, hay disenso entre las divinidades, hay preocupaciones prácticas sobre recursos y espacio, y hay un trasfondo científico, una causa natural para el desastre en lugar de simple ira divina caprichosa. Si los sumerios inventaron esta historia, fueron narradores extraordinariamente hábiles, capaces de crear una mitología con más matices y complejidad psicológica que muchas obras literarias modernas. O quizás, solo quizás, estaban registrando algo que realmente ocurrió, algo que les fue transmitido por testigos directos de los eventos descritos. La evidencia geológica del diluvio es controvertida, pero no inexistente. Múltiples estudios han identificado capas de sedimento en diversas partes del mundo que sugieren inundaciones masivas ocurridas hace aproximadamente 11.000 años, coincidiendo con el final de la última era glacial. El derretimiento acelerado de los casquetes polares habría elevado el nivel del mar en más de 100 metros, inundando vastas extensiones de tierra costera, donde la mayoría de los asentamientos humanos se concentraban. No fue necesariamente una inundación instantánea ni global en el sentido literal, pero para las poblaciones afectadas, que vieron el mar devorar sus hogares generación tras generación, el impacto psicológico habría sido indistinguible de un apocalipsis divino. Y si existió una civilización avanzada antes del diluvio, como sugieren los textos sumerios, esa civilización habría sido la más afectada. Sus ciudades costeras habrían desaparecido bajo el mar. Sus conocimientos se habrían perdido, excepto por lo que pudieron transmitir oralmente a los supervivientes de las tierras altas. Esto explicaría por qué Sumeria apareció aparentemente de la nada, ya completamente formada. No surgió de la nada, fue reconstruida. Fue un intento de recuperar lo que se había perdido, de preservar el conocimiento de una era anterior que el agua había borrado del mapa. Los sumerios no fueron los inventores de la civilización, fueron sus herederos, los guardianes de memorias que se remontaban a un tiempo antes del tiempo, a una era que hoy solo conocemos a través de fragmentos de arcilla y las ecos distantes de mitos que la ciencia moderna ha descartado demasiado pronto. Profundicemos ahora en un aspecto de la civilización sumeria que raramente recibe la atención que merece: su tecnología práctica, las herramientas y técnicas que empleaban en la vida cotidiana y que revelan un nivel de sofisticación que sigue sorprendiendo a los investigadores modernos. Comencemos con la metalurgia, el arte de transformar piedras en herramientas, armas y objetos decorativos.
Los sumerios dominaban el bronce, una aleación de cobre y estaño que requiere conocimientos muy específicos para producirse. El cobre funde a aproximadamente 1085 grados centígrados. El estaño funde a 232 grados. Combinarlos en las proporciones correctas para obtener bronce de calidad exige un control preciso de la temperatura, un entendimiento de las propiedades químicas de ambos metales y técnicas de fundición que no son en absoluto intuitivas. Pero los sumerios no solo hacían bronce, también trabajaban el oro, la plata, el electro, que es una aleación natural de oro y plata, y sorprendentemente, el hierro. Esto último es particularmente desconcertante, porque el hierro requiere temperaturas mucho más altas para fundirse, alrededor de 1538 grados centígrados, temperaturas que teóricamente los hornos sumerios no podían alcanzar. Sin embargo, se han encontrado objetos de hierro en contextos sumerios que datan de épocas muy anteriores a la llamada Edad del Hierro, que comenzó aproximadamente en el 1200 antes de nuestra era. La explicación convencional es que estos objetos fueron fabricados con hierro meteórico, que no requiere fundición porque ya viene en estado metálico. Es una explicación plausible, pero no satisfactoria, cuando examinamos la cantidad y variedad de objetos de hierro encontrados. El hierro meteórico es extremadamente raro y reconocible por su alto contenido de níquel. Muchos de los artefactos sumerios no muestran esta característica. Además, los textos sumerios mencionan específicamente técnicas para trabajar el hierro que implican fundición, no simplemente martillado de fragmentos meteóricos. Describen hornos especiales, temperaturas controladas y procesos de temple que sugieren un conocimiento metalúrgico mucho más avanzado de lo que oficialmente se les atribuye. Y luego está la cuestión del vidrio. El vidrio sumerio es extraordinario. No estamos hablando de cuentas opacas o fragmentos toscos, sino de recipientes delicados, sellos cilíndricos translúcidos y objetos decorativos de una claridad y pureza que rivalizan con producciones muy posteriores. La fabricación de vidrio de alta calidad requiere arena de sílice purificada, control preciso de temperaturas que superan los 1500 grados y conocimiento de aditivos químicos que modifican las propiedades del producto final. Los sumerios conocían todo esto. Sus recetas para fabricar vidrio, preservadas en tablillas cuneiformes, especifican proporciones exactas de ingredientes, tiempos de cocción y técnicas de enfriamiento que los científicos modernos han verificado como correctas. No son aproximaciones vagas ni instrucciones generales, son procedimientos precisos que funcionan exactamente como se describe. ¿Cómo desarrollaron este conocimiento? La fabricación de vidrio no es algo que se descubra por accidente. Requiere experimentación sistemática, comprensión de principios químicos y la capacidad de medir y controlar variables con precisión. Son capacidades que supuestamente no existieron hasta mucho después en la historia humana. Pasemos ahora a la arquitectura, otro campo donde los sumerios demostraron habilidades que desafían las expectativas. Los zigurats son las estructuras más emblemáticas de Mesopotamia. Estas enormes pirámides escalonadas se elevaban sobre las ciudades sumerias como montañas artificiales, visibles desde kilómetros de distancia. El más famoso, el zigurat de Ur, tenía una base de 64 metros por 46 metros y se elevaba originalmente a más de 30 metros de altura. Pero los zigurats no eran simplemente montones de ladrillos apilados.
eran estructuras de ingeniería sofisticada que incorporaban soluciones técnicas notables. Para empezar, los sumerios entendían el problema del asentamiento diferencial. Cuando construyes una estructura masiva sobre suelo blando, como la llanura aluvial de Mesopotamia, diferentes partes de la estructura se asientan a velocidades diferentes, causando grietas y eventual colapso. Los arquitectos sumerios resolvieron esto incorporando capas de juncos y betún entre las hiladas de ladrillos, creando juntas flexibles que absorbían el movimiento sin transmitir tensiones destructivas a la estructura general. También entendían la necesidad de drenaje interno. El agua que se filtraba a través de los ladrillos podía acumularse en el interior de la estructura, debilitando los cimientos y causando colapso. Para evitarlo, los sumerios instalaban conductos de terracota que atravesaban el núcleo del zigurat, permitiendo que el agua escapara hacia el exterior. Estos agujeros de drenaje, llamados agujeros de respiración por los arqueólogos modernos, son visibles todavía hoy en las ruinas. Los ladrillos mismos eran productos de tecnología avanzada. Los sumerios fabricaban dos tipos principales: ladrillos secados al sol para el núcleo interior y ladrillos cocidos en horno para las superficies exteriores. Los ladrillos cocidos eran más resistentes a la intemperie, pero requerían enormes cantidades de combustible para producirse. Los sumerios optimizaban sus recursos usando cada tipo donde era más necesario. Y aquí viene un detalle fascinante. Los ladrillos sumerios están estandarizados. Todos tienen las mismas dimensiones, los mismos pesos, las mismas propiedades. Esto no es trivial. Significa que existían sistemas de control de calidad, medidas estándar y procesos de producción uniformes que garantizaban la consistencia del producto. Son características de una sociedad industrial, no de una cultura supuestamente primitiva. Pero quizás lo más impresionante de la arquitectura sumeria no son las estructuras que sobreviven, sino las que se han perdido. Los textos sumerios describen edificios que no hemos encontrado, estructuras cuya existencia solo conocemos por referencias escritas. Hablan de templos con techos de cedro importado del Líbano, con paredes recubiertas de oro y lapislázuli. Mencionan palacios con jardines interiores, sistemas de agua corriente y dispositivos para mantener ambientes frescos durante los tórridos veranos mesopotámicos. Algunos investigadores creen que muchas de estas descripciones son exageraciones literarias, embellecimientos poéticos destinados a glorificar a dioses y reyes. Pero otros señalan que los sumerios eran documentalistas meticulosos, no dados a la hipérbole en sus registros administrativos. Cuando describían inventarios de templos o gastos de construcción, no estaban escribiendo poesía, estaban manteniendo registros contables. Si tomamos sus descripciones literalmente, los sumerios construyeron maravillas arquitectónicas que rivalizarían con cualquier cosa producida en épocas posteriores. Estructuras que desaparecieron porque estaban hechas de materiales perecederos o porque fueron saqueadas y destruidas por conquistadores posteriores, o porque simplemente todavía no las hemos encontrado bajo las arenas del desierto. Hablemos ahora de algo igualmente sorprendente. El sistema legal sumerio, el Código de Ur-Nammu, datado aproximadamente en el 2100 antes de nuestra era, es el código legal más antiguo que se conserva. Precede al famoso Código de Hammurabi por más de 300 años. Y su contenido revela una sociedad extraordinariamente sofisticada en términos de pensamiento jurídico.
El código establece principios que hoy consideramos fundamentales para cualquier sistema legal civilizado. Presunción de inocencia. Proporcionalidad entre el delito y el castigo. Protección especial para viudas, huérfanos y pobres. Indemnización por daños en lugar de venganza física. Este último punto es particularmente notable, mientras que el Código de Hammurabi, escrito siglos después, es famoso por su principio de ojo por ojo, diente por diente. El Código de Ur-Nammu prefiere las compensaciones monetarias. Si alguien te rompe un hueso, el agresor debe pagarte una cantidad específica de plata. Si alguien te corta la nariz, la compensación es otra cantidad. El sistema es menos visceral, más racional, más orientado a la resolución de conflictos que a la perpetuación de ciclos de violencia. Los sumerios también tenían tribunales establecidos, jueces profesionales, abogados que representaban a las partes y procedimientos formales para presentar pruebas y testimonios. Conservamos registros de casos judiciales que incluyen transcripciones de interrogatorios, evaluación de evidencias y razonamiento judicial explicando las sentencias. No estamos hablando de justicia tribal improvisada. Estamos hablando de un sistema legal institucionalizado que no tiene nada que envidiar a sistemas desarrollados miles de años después. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo desarrollaron todo esto? ¿Cómo pasaron de ser tribus nómadas a tener códigos legales, tribunales profesionales y procedimientos judiciales formalizados en unas pocas generaciones? La respuesta convencional es el genio humano, la capacidad de nuestra especie para innovar y organizarse cuando las circunstancias lo requieren. Y sin duda el genio humano jugó un papel. Pero la velocidad y completitud del desarrollo sumerio sugiere algo más, algo que la historia oficial no puede explicar satisfactoriamente. Consideremos ahora la escritura cuneiforme, quizás el logro más transformador de la civilización sumeria. La escritura cuneiforme recibe su nombre de la forma de cuña de sus signos, producida al presionar un estilete de caña sobre arcilla blanda. Es un sistema extraordinariamente complejo que combina elementos logográficos donde cada signo representa una palabra completa, con elementos silábicos, donde los signos representan sonidos. En su forma desarrollada, el cuneiforme sumerio tenía más de 800 signos distintos. Aprenderlos requería años de estudio. Los escribas eran profesionales altamente entrenados que pasaban su infancia y juventud en escuelas especializadas llamadas eduba, que literalmente significa casa de las tablillas. Conservamos ejercicios escolares de estas instituciones, tablillas donde los estudiantes practicaban copiar signos, donde cometían errores y eran corregidos por sus maestros, donde escribían composiciones que luego eran evaluadas y calificadas. Son ventanas fascinantes a un sistema educativo formal que funcionaba hace 5000 años. Pero lo verdaderamente extraordinario de la escritura cuneiforme no es su complejidad, sino lo que se escribía con ella. Los sumerios lo documentaban todo, absolutamente todo. Contratos comerciales, transacciones de tierras, préstamos con intereses, recibos de impuestos, inventarios de almacenes, listas de raciones para trabajadores, cartas personales, poemas épicos, tratados científicos, observaciones astronómicas, recetas médicas, himnos religiosos, lamentaciones funerarias, proverbios filosóficos. Tenemos más de 500.000 de tablillas cuneiformes en museos y colecciones de todo el mundo. Y los expertos estiman que esto representa solo una fracción minúscula
de lo que originalmente existió. Por cada tablilla que sobrevivió, probablemente se perdieron cientos o miles. La implicación es extraordinaria. Los sumerios crearon una civilización basada en la información, donde el conocimiento se registraba, se almacenaba, se transmitía y se utilizaba de manera sistemática. Inventaron la burocracia, los archivos, las bibliotecas. Inventaron, en cierto sentido, la cultura escrita que define a todas las civilizaciones posteriores. Y según la tradición sumeria, esta extraordinaria innovación no fue un desarrollo gradual, fue un regalo de los dioses. Los textos dicen que la escritura fue entregada a la humanidad por Nisaba, la diosa de la sabiduría y el conocimiento. No evolucionó lentamente a partir de pictogramas simples. Llegó completa, perfecta, lista para usar. La arqueología no respalda completamente esta narrativa divina, pero tampoco la contradice tan claramente como cabría esperar. Sí, podemos ver cierta evolución en las formas de los signos cuneiformes a lo largo del tiempo. Pero el sistema básico, la lógica subyacente, que combina logogramas y silabogramas, aparece ya formada desde las primeras tablillas conocidas. Es como si alguien hubiera diseñado el sistema de antemano y luego lo hubiera implementado, permitiendo solo ajustes menores en la ejecución, pero manteniendo intacta la arquitectura fundamental. Pasemos ahora a explorar las conexiones entre Sumeria y otras civilizaciones antiguas, porque los sumerios no existieron en aislamiento. Fueron el centro de una red de influencias que se extendía en todas direcciones. Hacia el este comerciaban con la civilización del Valle del Indo, conocida como Harappa o Mohenjo-Daro. Los sellos de estilo índico encontrados en Mesopotamia y los sellos mesopotámicos encontrados en el subcontinente indio prueban contactos comerciales regulares que atravesaban más de 3.000 kilómetros de territorio hostil. Hacia el oeste, los sumerios influenciaron profundamente a los pueblos del Mediterráneo oriental. Los fenicios, que más tarde inventarían el alfabeto, que heredarían griegos y romanos, tomaron prestados conceptos sumerios sobre navegación, comercio y registro escrito. Los egipcios, aunque desarrollaron su propia escritura jeroglífica independientemente, muestran influencias mesopotámicas en ciertos aspectos de su mitología y cosmología. Hacia el norte, los pueblos de Anatolia, el Cáucaso y más allá adoptaron tecnologías sumerias y las adaptaron a sus propias necesidades. Los hititas, que dominarían la región 1000 años después, preservaron en sus archivos versiones de mitos sumerios traducidos a su propia lengua. Y hacia el sur, a través del Golfo Pérsico, los sumerios mantenían rutas comerciales con tierras que llamaban Dilmun, Magan y Meluja. Dilmun era probablemente la actual Bahrein. Magan correspondía a Omán y partes de la península arábiga. Meluja era muy probablemente el Valle del Indo. Lo fascinante de estas conexiones es que sugieren un mundo antiguo, mucho más interconectado de lo que generalmente imaginamos. No eran culturas aisladas desarrollándose independientemente. Eran nodos en una red global de comercio, intercambio de ideas y transmisión de conocimientos. Y en el centro de esa red, durante más de un milenio, estaba Sumeria. ¿Fue casualidad que precisamente la civilización más antigua conocida fuera también la más conectada? ¿O fue su posición central en las rutas comerciales del mundo antiguo lo que les permitió acumular conocimientos de todas partes, sintetizarlos y desarrollarlos hasta niveles sin precedentes? O quizás, solo quizás, la dirección de la influencia era la opuesta. Quizás fue Sumeria la que exportaba conocimiento al mundo, no la que lo importaba.
Quizás los sumerios eran la fuente original de la que bebían todas las demás civilizaciones tempranas. Esta idea desafía la narrativa académica convencional, que prefiere ver desarrollos paralelos e independientes en diferentes regiones. Pero cuando miramos objetivamente las evidencias, los paralelos entre Sumeria y otras culturas antiguas son demasiado precisos, demasiado específicos, para explicarse solo como convergencia evolutiva. Los zigurats sumerios y las pirámides escalonadas de Egipto y Mesoamérica. Los mitos del diluvio, que aparecen idénticos en culturas separadas por océanos. Los conocimientos astronómicos que emergen simultáneamente en lugares sin contacto aparente. Las técnicas agrícolas, metalúrgicas y arquitectónicas que se difunden demasiado rápido para transmisión gradual normal. Todo apunta a una fuente común, un origen único, desde el cual el conocimiento irradió hacia todas las direcciones. Y esa fuente, según las evidencias disponibles, estaba en Mesopotamia. Pero aquí surge la pregunta inevitable. ¿De dónde sacaron los propios sumerios su conocimiento? Si ellos fueron la fuente para todos los demás, ¿cuál fue la fuente para ellos? Y es aquí donde los textos sumerios ofrecen una respuesta que la academia moderna se niega a considerar seriamente. Una respuesta que involucra seres de otro mundo, experimentos genéticos y una historia de la humanidad radicalmente diferente a la que nos enseñan en las escuelas. Los Anunnaki no eran metáforas para los sumerios, no eran personificaciones de fuerzas naturales, ni símbolos de conceptos abstractos. Eran seres reales que caminaron entre ellos, que les enseñaron todo lo que sabían, que los crearon para servirles y que eventualmente los dejaron solos cuando ya no los necesitaron. ¿Eran reales? La ciencia oficial dice que no, que todo es mitología, que los sumerios simplemente inventaron historias para explicar lo inexplicable. Pero esa explicación ignora la consistencia interna de los relatos, ignora los conocimientos técnicos codificados en los mitos, ignora las coincidencias demasiado precisas con descubrimientos científicos modernos. Si los sumerios inventaron a los Anunnaki, fueron los inventores más brillantes de la historia. Crearon una mitología que anticipa la genética, la astronomía y la geología por miles de años. Fabricaron historias que contienen información verificable sobre el sistema solar, sobre eventos geológicos reales, sobre fenómenos que no tenían forma de conocer por medios naturales. La alternativa es considerar que quizás, solo quizás, estaban diciendo la verdad, que registraban lo que realmente les habían contado, lo que realmente habían presenciado, lo que realmente sabían, porque alguien con conocimiento superior se lo había enseñado. Es una posibilidad incómoda. Desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Pero el conocimiento verdadero a menudo es incómodo, y la búsqueda de la verdad no puede detenerse simplemente porque las respuestas resulten difíciles de aceptar. Adentrémonos ahora en uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes del legado sumerio, su comprensión del tiempo y los ciclos cósmicos. Porque para los sumerios, el tiempo no era simplemente una línea recta que avanzaba desde el pasado hacia el futuro. Era algo mucho más complejo, una espiral que se repetía en patrones predecibles, gobernada por fuerzas celestiales que determinaban el destino de naciones y civilizaciones enteras. El concepto sumerio del tiempo cíclico está íntimamente ligado a su astronomía. Observaban que todo en los cielos se movía en ciclos. El sol salía y se ponía cada día. La luna crecía y menguaba cada mes.
Las estaciones se sucedían cada año, y más allá de estos ciclos obvios, los sumerios identificaron ciclos mucho más largos, periodicidades que abarcaban siglos y milenios. El más importante de estos grandes ciclos era el Sar, un período de 3.600 años que correspondía, según sus textos, a una órbita completa del planeta Nibiru alrededor del Sol. Cada Sar marcaba un momento de renovación cósmica, un punto donde el pasado y el futuro se encontraban y las fuerzas celestiales se realineaban. Pero había ciclos aún mayores. Los sumerios hablaban del Gran Año, un período de aproximadamente 25.900 años que corresponde exactamente al ciclo de precesión de los equinoccios. Este Gran Año estaba dividido en 12 eras, cada una asociada con una constelación zodiacal diferente, cada una con su propio carácter y destino. Lo extraordinario de este conocimiento no es sólo que lo tuvieran, sino cómo lo aplicaban. Los astrólogos sumerios, que eran también astrónomos en el sentido científico moderno, creían que el paso de una era a otra traía consigo transformaciones profundas en la civilización humana. El final de una era zodiacal era un momento de crisis y oportunidad, un tiempo cuando las viejas estructuras se derrumbaban y nuevas posibilidades emergían. Según los cálculos sumerios, transmitidos a través de babilonios y griegos hasta nosotros, actualmente nos encontramos en la transición entre la era de Piscis y la era de Acuario. Es una coincidencia inquietante que vivamos precisamente en un momento de transformación global sin precedentes, cuando las estructuras que han gobernado la civilización durante los últimos 2 milenios parecen estar desmoronándose ante nuestros ojos. ¿Sabían los sumerios algo que nosotros hemos olvidado? ¿Entendían patrones cósmicos que influyen en el desarrollo de la civilización de maneras que la ciencia moderna ni siquiera considera posibles? Estas preguntas nos llevan a examinar la Reme. La acción entre los sumerios y las estrellas de una manera más profunda. Los textos sumerios no solo describen observaciones astronómicas, describen viajes. Hablan de los Anunnaki descendiendo del cielo en lo que solo puede describirse como vehículos. Las palabras utilizadas son específicas y consistentes. Los llamaban Mu o Shem, términos que los académicos traducen convencionalmente como nombre o aquello por lo que uno es recordado, pero que en contexto claramente se refieren a objetos físicos capaces de elevarse hacia el cielo. En múltiples representaciones artísticas sumerias vemos figuras divinas asociadas con objetos que se asemejan notablemente a cohetes o naves espaciales, estructuras cónicas con alas, rodeadas de llamas en su base, con compartimentos donde se sientan los dioses. Los académicos las interpretan como representaciones estilizadas de templos o símbolos abstractos de poder divino, pero cuando miras estas imágenes sin prejuicios, lo que ves son vehículos de transporte. Hay un sello cilíndrico particularmente famoso que muestra a un dios sentado dentro de lo que parece ser una cámara de mando, rodeado de instrumentos y controles, mientras el vehículo se eleva sobre montañas. Otro muestra lo que parece ser una plataforma de lanzamiento con un objeto puntiagudo emergiendo hacia el cielo. Un tercero representa a seres con lo que parecen ser cascos y trajes especiales, conectados a mochilas o equipos de soporte vital. Son imágenes que resultan imposibles de interpretar en el contexto de una civilización que supuestamente desconocía la tecnología del vuelo.
¿Qué estaban representando los artistas sumerios? ¿Fantasías abstractas? ¿Visiones religiosas sin base en la realidad? ¿O memorias de algo que realmente habían presenciado? La pregunta se vuelve más inquietante cuando consideramos los llamados textos del mapa estelar. En la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, los arqueólogos descubrieron una tablilla circular conocida como el planisferio, que muestra un mapa del cielo nocturno dividido en 8 secciones. Durante décadas, los expertos no pudieron descifrar completamente su significado. Pero en 2008, investigadores utilizando software astronómico determinaron que el planisferio representa el cielo tal como se veía desde un punto específico de la Tierra en una fecha específica, la noche del 29 de junio del año 3123 antes de nuestra era. Pero eso no es todo. El planisferio también contiene lo que parece ser una ruta de vuelo, una trayectoria marcada que atraviesa las constelaciones, con anotaciones en cada punto. Los investigadores que analizaron el documento creen que describe la aproximación de un objeto desde el espacio profundo, su entrada en la atmósfera terrestre y su impacto final en una región montañosa. Algunos han especulado que este documento registra la observación de un meteoro o cometa particularmente espectacular. Otros van más allá y sugieren que podría ser el registro de la llegada de los propios Anunnaki, un mapa que documentaba su ruta desde Nibiru hasta la Tierra. Sea cual sea la interpretación correcta, el planisferio demuestra una capacidad astronómica extraordinaria. Los sumerios podían registrar posiciones estelares con precisión suficiente para que investigadores modernos las identifiquen 5000 años después. Podían calcular trayectorias a través del cielo. Podían crear representaciones bidimensionales precisas de la esfera celeste tridimensional. Estas no son habilidades que se desarrollan por accidente. Requieren generaciones de observación sistemática, herramientas de medición precisas y marcos matemáticos sofisticados. Requieren, en otras palabras, exactamente el tipo de conocimiento que los sumerios afirmaban haber recibido de sus dioses celestes. Exploremos ahora otro aspecto fascinante del legado sumerio: su comprensión de la energía y las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo. Los textos sumerios hablan repetidamente de lo que llamaban Me, un concepto que los académicos han luchado por traducir adecuadamente. A veces se traduce como decretos divinos, a veces como poderes, a veces como esencias o atributos fundamentales. Pero ninguna de estas traducciones captura completamente el significado. Los Me eran, según los sumerios, las fuerzas fundamentales que hacían funcionar el universo. Había Me para todo: para la realeza, para la escritura, para la música, para el sexo, para la guerra, para la verdad, para el engaño. Cada aspecto de la existencia tenía su Me correspondiente, y quien controlara un Me controlaba ese aspecto de la realidad. Lo fascinante es que los sumerios trataban los Me como objetos tangibles, no como conceptos abstractos. Podían ser robados, transferidos, almacenados y utilizados. En un mito famoso, la diosa Inanna viaja a la ciudad de Eridu y, mediante engaños, convence al dios Enki de que le entregue más de 100 Me diferentes, que ella luego transporta a su propia ciudad de Uruk. La descripción de los Me como objetos físicos que contienen poder o información recuerda notablemente a nuestra tecnología moderna. Piensa en un disco duro que contiene software o en una tarjeta de memoria que almacena datos. Son objetos físicos que contienen algo intangible, algo que confiere capacidades a quien los posee. ¿Estaban los sumerios describiendo algún tipo de tecnología
de almacenamiento de información? ¿Dispositivos dejados por los Anunnaki que contenían conocimientos y capacidades específicas? Es una especulación, sin duda, pero es una especulación que encaja sorprendentemente bien con la forma en que los sumerios hablaban de estos objetos misteriosos. Hablemos también de la medicina sumeria con mayor profundidad, porque lo que hemos mencionado anteriormente apenas araña la superficie. Los textos médicos sumerios distinguen claramente entre enfermedades causadas por agentes naturales y enfermedades causadas por demonios o influencias sobrenaturales. Esta distinción es significativa porque implica un entendimiento de que algunas condiciones tienen explicaciones físicas, mientras que otras requieren intervenciones diferentes. Para las enfermedades naturales, los médicos sumerios prescribían tratamientos racionales, hierbas, ungüentos, dietas, ejercicios, procedimientos quirúrgicos. Sus recetas especifican ingredientes exactos, proporciones precisas, métodos de preparación y dosificaciones. Son textos científicos en todo el sentido de la palabra. Pero lo verdaderamente extraordinario es la sofisticación de sus diagnósticos. Los médicos sumerios observaban síntomas con un detalle que impresionaría a cualquier clínico moderno. Distinguían entre diferentes tipos de fiebre según su patrón temporal. Identificaban condiciones específicas por la combinación de síntomas que presentaban. Entendían que ciertas enfermedades tenían pronósticos diferentes según la edad y condición del paciente. Hay un texto conocido como el Tratado de Diagnóstico y Pronóstico que cataloga cientos de condiciones médicas, organizadas desde la cabeza hasta los pies. Para cada condición, el texto describe los síntomas observables, los procedimientos diagnósticos adicionales que deben realizarse, el pronóstico probable y los tratamientos recomendados. Algunos de los pronósticos son notablemente precisos según los estándares modernos. Por ejemplo, el texto indica que ciertas combinaciones de síntomas que ahora reconocemos como indicadores de apendicitis avanzada resultan fatales sin intervención. Los sumerios no podían realizar apendicectomías, pero podían diagnosticar la condición y predecir su resultado con exactitud. La pregunta inevitable es, ¿cómo acumularon este conocimiento? La medicina empírica requiere observación sistemática de miles de casos a lo largo de generaciones. Requiere registros detallados, correlación de síntomas con resultados y refinamiento gradual de teorías basado en evidencia. Es un proceso que normalmente toma siglos de desarrollo. Los sumerios parecen haber llegado a este nivel de sofisticación médica en un período notablemente corto. Es como si alguien les hubiera dado un manual y ellos simplemente lo hubieran aplicado y expandido. Y hablando de manuales, examinemos ahora los textos que los sumerios llamaban tablillas de los destinos. Según la mitología sumeria, las tablillas de los destinos eran objetos de poder supremo que contenían los decretos del universo. Quien las poseyera controlaba el destino de dioses y humanos por igual. Los mitos describen conflictos épicos por la posesión de estas tablillas, guerras entre dioses que determinaron el curso de la historia cósmica. Pero más allá de la mitología, los sumerios también tenían tablillas prácticas que llamaban destinos, y estas eran documentos astrológicos que predecían eventos futuros basándose en configuraciones celestiales. Eran, en esencia, algoritmos predictivos codificados en arcilla. Los astrólogos sumerios creían que el futuro podía leerse en los cielos porque los cielos y la tierra estaban conectados por correspondencias místicas. Lo que ocurría arriba influía en lo que ocurría abajo.
Las posiciones planetarias en el momento del nacimiento de una persona determinaban su carácter y destino. Los eclipses, conjunciones y otros fenómenos celestiales presagiaban eventos en el reino humano. Es fácil descartar esto como superstición primitiva, pero considera por un momento la posibilidad de que los sumerios hubieran identificado correlaciones reales que nosotros no comprendemos. Correlaciones entre ciclos cósmicos y fenómenos terrestres que la ciencia moderna no ha investigado seriamente porque las considera imposibles a priori. Sabemos que la luna afecta las mareas, sabemos que el sol afecta el clima y los ciclos biológicos. Sabemos que la radiación cósmica influye en mutaciones genéticas. ¿Es realmente imposible que otros cuerpos celestes tengan efectos más sutiles que aún no hemos detectado? Los sumerios creían que sí los tenían, y sus predicciones, según los registros que conservamos, eran acertadas con una frecuencia mayor de lo que el azar explicaría. Llegamos ahora al momento de unir todos los hilos, de conectar las evidencias físicas, científicas y mitológicas que hemos examinado y ver qué imagen emerge cuando las contemplamos en conjunto. Tenemos una civilización que apareció aparentemente de la nada, ya completamente formada, con conocimientos que no debería haber tenido y tecnologías que no debería haber desarrollado. Tenemos textos que describen el sistema solar con precisión imposible, que anticipan descubrimientos científicos por milenios, que contienen información que solo ahora estamos comenzando a verificar. Tenemos una mitología coherente que explica el origen de estos conocimientos como un regalo de seres llegados de otro mundo. Si tomamos cada elemento aisladamente, es fácil encontrar explicaciones alternativas. Las coincidencias astronómicas podrían ser casualidades. Los conocimientos médicos podrían ser resultado de observación intuitiva. Los mitos podrían ser fantasías elaboradas. Tomados individualmente, cada pieza del rompecabezas puede descartarse. Pero cuando los contemplamos en conjunto, cuando vemos el patrón que forman, la explicación de la coincidencia se vuelve insostenible. Hay demasiadas coincidencias, demasiado precisas, demasiado interconectadas. La probabilidad de que todo esto sea resultado del azar es astronómicamente pequeña. La imagen que emerge es incómoda pero coherente. Una historia de la humanidad radicalmente diferente a la que nos han enseñado. Una historia en la que no estamos solos en el universo, en la que nuestra especie fue diseñada por seres de inteligencia superior, en la que el conocimiento que nos define como civilización no fue descubierto sino transmitido. ¿Es esto lo que realmente ocurrió? Honestamente, no puedo afirmarlo con certeza. Las evidencias son sugerentes, pero no concluyentes. Los textos antiguos son ambiguos, sujetos a múltiples interpretaciones. La arqueología tiene límites, no puede probarlo todo. Pero lo que sí puedo afirmar es que la historia oficial también es una interpretación, no un hecho probado. Cuando los académicos dicen que los sumerios desarrollaron su conocimiento gradualmente a través de observación y experimentación, están especulando. No tienen evidencia directa de ese proceso gradual. No tienen los pasos intermedios, los prototipos fallidos, los intentos imperfectos que deberían existir si la civilización evolucionó naturalmente. Lo que tenemos son dos interpretaciones posibles de los mismos datos. Una interpretación asume que todo tiene una explicación mundana, aunque esa explicación sea incompleta y deje muchas preguntas sin respuesta. La otra interpretación toma en serio lo que los propios sumerios decían sobre sí mismos, aunque eso implique revisar radicalmente
nuestra comprensión del pasado. Ninguna de las dos puede probarse definitivamente con la evidencia disponible, pero solo una de ellas está abierta a nuevos descubrimientos, nuevas evidencias, nuevas posibilidades. La otra está cerrada desde el principio, comprometida con una conclusión que ninguna evidencia puede cambiar. Y aquí llegamos a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. Los sumerios tenían una diosa llamada Nisaba, patrona de la escritura, la contabilidad y la sabiduría. En los himnos dedicados a ella, los sumerios la describen como aquella que abre los oídos de los sabios y cierra los oídos de los necios. La sabiduría, según los sumerios, no era simplemente acumulación de información. Era una disposición del alma, una apertura a verdades que los cerrados de mente nunca podrían percibir. Esta distinción me parece profundamente relevante para nuestra discusión, porque la cuestión de Sumeria no es simplemente una cuestión histórica o arqueológica, es una cuestión sobre qué tipo de buscadores de la verdad queremos ser. Queremos ser aquellos cuyos oídos están abiertos, dispuestos a seguir la evidencia donde quiera que nos lleve, aunque nos lleve a lugares incómodos. ¿O queremos ser aquellos cuyos oídos están cerrados, comprometidos de antemano con conclusiones que ninguna evidencia puede desafiar? Los sumerios eligieron la primera opción. Registraron lo que sabían, lo que les habían enseñado, lo que creían verdadero, sin preocuparse por si generaciones futuras lo encontrarían creíble. Confiaron en que la verdad eventualmente se reconocería a sí misma. 5000 años después, sus tablillas siguen esperando a ser comprendidas completamente. Siguen desafiándonos a mirar más allá de nuestros prejuicios, a considerar posibilidades que nuestra educación nos enseñó a descartar, a preguntarnos si quizás, solo quizás, no sabemos todo lo que creemos saber. El legado de Sumeria no es solo un conjunto de artefactos en museos y traducciones en libros académicos. Es una invitación permanente a cuestionar, a explorar, a mantener la mente abierta ante lo desconocido. ¿Estamos viendo el pasado de ellos o nuestro propio futuro? ¿Estamos estudiando una civilización extinta o mirando un espejo que nos muestra de dónde venimos realmente? Las respuestas que buscamos sobre el origen de la humanidad están enterradas bajo las arenas de Mesopotamia, esperando a que alguien tenga el valor de desenterrarlas. Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Son preguntas que requieren humildad, paciencia y una disposición a vivir en la incertidumbre. Son preguntas que quizás nunca podamos responder definitivamente, pero son preguntas que vale la pena hacer, porque en el acto mismo de preguntar nos convertimos en buscadores de la verdad. Y eso, según los sumerios, es lo más elevado a lo que puede aspirar un ser humano. Hay un proverbio sumerio que dice: quien sabe todo está dormido, quien no sabe nada está despierto. Es una paradoja, por supuesto, pero una paradoja con profunda sabiduría. La certeza absoluta es una forma de sueño intelectual, un estado donde dejamos de aprender porque creemos que ya sabemos. La incertidumbre, en cambio, nos mantiene alertas, curiosos, vivos. Los sumerios, a pesar de todos sus conocimientos extraordinarios, nunca afirmaron saberlo todo. Sus textos están llenos de preguntas, misterios, reconocimientos de que había verdades más allá de su comprensión. Eran sabios precisamente porque entendían los límites de su sabiduría. Nosotros haríamos bien en imitarlos, en reconocer que nuestra comprensión del pasado es provisional, sujeta a revisión, abierta a descubrimientos
que podrían cambiar todo lo que creemos saber. En aceptar que los antiguos quizás sabían cosas que nosotros hemos olvidado, que su sabiduría no era inferior a la nuestra, sino simplemente diferente. Los sumerios miraban al cielo y veían sus orígenes, miraban las tablillas y veían el conocimiento de los dioses, miraban a su alrededor y veían un mundo diseñado con propósito, gobernado por fuerzas mayores que ellos, pero no completamente incomprensibles. Nosotros miramos al cielo y vemos un vacío indiferente. Miramos los libros y vemos teorías humanas sujetas a moda y política. Miramos a nuestro alrededor y vemos caos sin propósito, accidente sin diseño. ¿Cuál de estas visiones es más verdadera? ¿Cuál nos sirve mejor como guía para vivir? ¿Cuál nos hace más humanos, más conectados con el misterio fundamental de la existencia? Son preguntas personales que cada uno debe responder por sí mismo, pero las evidencias de Sumeria, esas tablillas de arcilla que han sobrevivido 5 milenios, nos recuerdan que hubo un tiempo cuando los humanos veían el mundo de manera muy diferente, y que quizás, en su visión diferente, había verdades que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos perdido. El tiempo es el gran revelador de verdades. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser obvio. Lo que hoy descartamos como mito, mañana puede reconocerse como historia. Lo que hoy ridiculizamos como fantasía primitiva, mañana puede revelarse como conocimiento avanzado expresado en el lenguaje de su época. Los sumerios entendían esto. Por eso escribieron sus conocimientos en arcilla imperecedera en lugar de papiro perecedero. Por eso enterraron sus tablillas en cimientos de templos donde sobrevivirían milenios. Por eso crearon bibliotecas y archivos y sistemas de preservación que aseguraron que su mensaje llegara hasta nosotros. Estaban hablándonos a través del tiempo. Estaban diciendo: no olviden, no descarten, no cierren sus mentes, porque lo que sabemos es real y algún día entenderán. Ese día quizás está llegando. La arqueología sigue descubriendo nuevos yacimientos, nuevas tablillas, nuevas evidencias. La ciencia sigue verificando conocimientos que los sumerios registraron hace milenios. La tecnología nos permite analizar artefactos antiguos con precisión sin precedentes, revelando secretos que generaciones anteriores de investigadores no pudieron detectar. Cada año trae nuevos descubrimientos. Cada década revisa viejas certezas. Cada generación ve el pasado con ojos ligeramente diferentes, notando cosas que sus predecesores pasaron por alto. Y en este proceso continuo de descubrimiento y revisión, la voz de Sumeria sigue sonando clara a través de los siglos. Sigue contando su historia. Sigue esperando a que finalmente estemos listos para escuchar. Hola de nuevo, amigo viajero, de este recorrido por los misterios del tiempo. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la tierra entre los dos ríos, por las ciudades de Ur y Uruk, por los templos y palacios de una civilización que lo sabía todo cuando nosotros no sabíamos nada. Si has disfrutado este viaje, si te ha hecho pensar, cuestionar, maravillarte, te invito a suscribirte para acompañarnos en futuras exploraciones de los rincones oscuros de la historia. Dale al botón de me gusta si quieres que sigamos desentrañando misterios juntos. Y déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Eran los Anunnaki seres reales o productos de la imaginación sumeria? ¿Heredamos nuestra civilización de visitantes de las estrellas o la construimos nosotros solos? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo hay preguntas honestas y la disposición a buscar la verdad donde quiera que se encuentre. Los sumerios creían que la escritura
Era un regalo divino, una tecnología sagrada que permitía a los pensamientos sobrevivir la muerte de quienes los pensaron. 5000 años después, sus pensamientos siguen vivos, plasmados en arcilla, esperando en vitrinas de museos y páginas de libros a que alguien los escuche. Esta noche, tú has sido ese alguien. Has prestado tus oídos a voces que llevan 5 milenios intentando ser escuchadas. Has abierto tu mente a posibilidades que la mayoría descarta sin considerar. Has honrado la memoria de una civilización que nos dejó tanto y de la que sabemos tan poco. Por eso, permíteme despedirte con una bendición sumeria, palabras que se pronunciaban al final de ceremonias sagradas hace más tiempo del que podemos concebir. Que An, Padre de los dioses, mire hacia ti con favor. Que Enlil, Señor del viento, susurre sabiduría en tus oídos. Que Enki, Maestro de las aguas profundas, te guíe hacia las verdades ocultas. Que Inanna, Reina del cielo, ilumine tu camino. Y que Utu, el sol brillante, disipe las sombras de tu mente. Duerme bien, viajero. Sueña con ciudades de ladrillos dorados bajo cielos estrellados. Sueña con escribas inclinados sobre tablillas de arcilla, registrando secretos para generaciones futuras. Sueña con dioses que descendieron del cielo y caminaron entre los humanos, enseñándoles todo lo que sabían. Y cuando despiertes, recuerda, el pasado no es una historia terminada. Es un misterio en desarrollo, una investigación en curso, una pregunta abierta que cada generación tiene el privilegio y la responsabilidad de explorar. Los sumerios nos dejaron las preguntas grabadas en piedra. Las respuestas, quizás, están dentro de nosotros, esperando a ser recordadas. Hasta el próximo viaje, hasta el próximo misterio, hasta la próxima vez que nos encontremos en los límites de lo conocido, mirando juntos hacia la oscuridad iluminada solo por las estrellas que guiaron a los antiguos. Buenas noches.